Saludos, comunidad educativa. Mi nombre es Pedro Andrei Telles Mariño y es un honor presentarles mi proyecto de tesis doctoral tutorizado por la doctora Lucitamara Useche, titulado Representaciones sociales sobre la violencia en el imaginario de docentes y estudiantes que resignifique la construcción de paz en contextos escolares del Catatumbo. Esta investigación busca comprender los significados profundos que subyacen en la experiencia educativa en el territorio marcado por la adversidad. En el Catatumbo, las representaciones sociales sobre la violencia no son simples opiniones, sino imaginarios colectivos que construyen día a día estudiantes y docentes en el contexto de las escuelas. Esto permite condicionar las prácticas pedagógicas, las relaciones en el aula y, en última instancia, la misma posibilidad de construir paz. Frente a esa realidad, nuestro ideal es una escuela donde las relaciones interpersonales se basen en valores sociales y éticos, y esto sea el motor de una formación integral de todas y todos. Visualizamos una construcción de paz que nazca desde dentro, desde las realidades que cada uno captura y desde la interacción social. Esas representaciones pueden minimizar la huella de violencia y transformar la convivencia escolar para alcanzar, en última instancia, ese gran deseo de todos que es la paz. Sin embargo, la realidad observada dista mucho de este ideal. En el Catatumbo, docentes y estudiantes navegan en contextos marcados por el miedo, la desconfianza y la naturalización de la violencia. En mi experiencia como docente en la región del Catatumbo, he podido constatar esta paradoja. La escuela, en vez de ser una zona para la paz, para la protección y el fomento de los derechos humanos, se ha convertido en un lugar donde se reproducen relaciones de violencia que vienen directamente gestadas desde el entorno inmediato. En el aula se observa el bullying, el maltrato y relaciones asimétricas, mientras que los discursos de algunos docentes justifican a veces estas agresiones. El foco central del problema es esta inconsistencia, la tensión entre el mandato social de la escuela como zona de paz y su funcionamiento real, permeado por violencias estructurales, directas y culturales. Esto genera representaciones que, lejos de ser neutrales, pueden perpetuar un ciclo de violencia que va de generación en generación y afecta la construcción de paz en el territorio. En atención con la problemática descrita desde el plano deseado y en contraste con la realidad observada, nuestra investigación presenta ante ustedes los propósitos de la misma. El primero, propósito abarcador, consiste en lo siguiente: generar una aproximación teórica acerca de las representaciones sociales sobre la violencia en el imaginario de docentes y estudiantes que resignifique la construcción de paz en contextos escolares del Catatumbo. Muy bien, para lograr ese objetivo general o propósito abarcador, tenemos enumerado 4 propósitos concretos. El primero consiste en lo siguiente: explicar la influencia de las representaciones sociales sobre la violencia en las prácticas pedagógicas, relaciones interpersonales y clima áulico que desarrollan docentes y estudiantes en el contexto escolar. El segundo propósito concreto es comprender el ámbito estratégico de afrontamiento ante la violencia desarrollando en colectivo por docentes y estudiantes que resignifique la construcción de paz en el contexto escolar. Y como tercero, dilucidar los componentes estructurales, información, saberes y conceptos que configuran las representaciones sociales sobre la violencia que tienen los docentes y estudiantes. Y por último, revelar aportes teóricos para representaciones sociales sobre la violencia en el imaginario de docentes y estudiantes que resignifique la construcción de paz
en contextos escolares objeto de estudio. Nuestra investigación se enmarca en un diálogo constante con los siguientes 5 estudios previos. El primero, desarrollado en España por la doctora Moreno, aborda la violencia estructural a través del teórico Galton. El segundo, en Venezuela, por el doctor Arias, estudia las representaciones sociales de la violencia en educación escolar, una reflexión colectiva desde los paradigmas interpretativos. El tercer estudio, en Venezuela, habla sobre las relaciones de poder en el aula. Es una reflexión sobre las relaciones de poder estudiante-docente. El cuarto, desde México, la doctora Venegas, caracteriza esa violencia escolar. Y por último, en Panamá, Nieto vincula la violencia y la educación como una práctica transformadora. Para abordar este objeto de estudio, nuestro andamiaje conceptual se sostiene sobre 3 pilares fundamentales que se articulan de manera armónica. En primer lugar, la teoría de las representaciones sociales de Sergei Moscovici, que nos proporciona la herramienta para analizar cómo docentes y estudiantes construyen y comparten significados sobre la violencia, transformando lo desconocido en familiar. En segundo lugar, la teoría del imaginario social de Cornelius Castadioris, que nos permite profundizar en el sustrato simbólico y creador de esas representaciones, entendiendo cómo se instituyen los horizontes de lo posible y lo pensado en una sociedad, en el marco de la escuela. En tercer lugar, la pedagogía crítica de Paulo Freire, que actúa como nuestro faro ético y político en el tema educativo, orientando la posibilidad de transformar esos imaginarios a través de una praxis educativa liberadora y crítica. La sinergia es clara. Moscovici nos ayuda a describir el qué se piensa. Castadioris el por qué profundiza en estas ideas o representaciones. Y Freire el cómo transformarlo, posicionando a la escuela como un espacio de diálogo y reivindicación de la paz. Para abordar la investigación y cumplir con ese objetivo, se empleará el siguiente método. Un paradigma introspectivo vivencial que permita capturar las vivencias internas de estudiantes y docentes a través de la experiencia y cómo poder capturar esa experiencia desde las representaciones sociales que tienen sobre la violencia en el contexto educativo. Se usará un enfoque cualitativo para lograr mayor profundidad y comprensión de estas narrativas o datos que afloren de esas conversaciones y de esas aplicaciones técnicas. El método será la teoría fundamentada que nos propicia las condiciones necesarias para construir teoría desde los datos empíricos. Los informantes claves serán docentes y estudiantes, específicamente 5, y los estudiantes un grupo focal. La técnica será observación de guión para el primer objetivo o propósito concreto, el grupo focal para el segundo propósito y la entrevista para alcanzar el tercer propósito. La técnica de análisis consistirá en métodos de comparación constante, construida inductivamente, a través del muestreo teórico hasta la saturación, la codificación abierta, axial y selectiva para la reducción de datos y la categorización para el agrupamiento y teorización emergente que surja de ese contraste entre teoría y datos empíricos recogidos a través de este proceso o método de investigación. Esperamos que estos hallazgos iluminen estrategias pedagógicas que permitan construir desde la escuela en el Catatumbo nuevos espacios para la reconstrucción simbólica y esperanza colectiva que tanto necesitamos en esos territorios. Agradezco profundamente su atención y quedo a disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.